En marzo de 2014, Elena enfrentó un veredicto médico que pretendía cerrar la puerta a su mayor anhelo: ser madre. Ocurrió en la fría consulta de un especialista en la capital, lejos del calor de su pueblo blanco en Córdoba. Durante casi una década, su vida y la de su marido Javier había sido un laberinto de tratamientos, esperanzas renovadas y decepciones silenciosas, un ciclo agotador que había consumido sus ahorros y erosionado su espíritu. Cada intento fallido era una pequeña muerte, un duelo llevado en secreto tras las paredes encaladas de su hogar. La ciencia, con sus protocolos y estadísticas, les había ofrecido un camino que parecía lógico, pero que solo los conducía a un callejón sin salida cada vez más estrecho. La comunidad, con su mezcla de compasión y curiosidad indiscreta, observaba su procesión silenciosa, sin comprender la profundidad de la herida. Hasta que una decisión, tomada no desde la lógica sino desde la más profunda rendición, cambió todo. Fue un giro que desafiaba cualquier pronóstico médico y cualquier expectativa social. ¿Cómo alguien consigue resistir tanto tiempo cuando el mundo e incluso tu propio cuerpo parece empujar hacia atrás? Antes de contarte cómo un gesto de fe improbable abrió la única puerta que aún restaba, comenta desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de elecciones que transformó un diagnóstico en un testimonio. El conflicto no nació en aquella consulta de 2014, simplemente fue allí donde le pusieron un nombre definitivo y cruel. La lucha de Elena y Javier llevaba años gestándose en la intimidad de su matrimonio, en las salas de espera de innumerables clínicas de fertilidad, y en las conversaciones nocturnas que se apagaban con el peso de la frustración. Vivían en un pequeño pueblo de la campiña cordobesa, un lugar donde el ciclo de la vida es el pilar de la comunidad, y donde una familia sin hijos es una anomalía, una historia incompleta que todos se sienten con derecho a comentar. Cada bautizo era una invitación a la tortura, cada cochecito de bebé que pasaba por su puerta, un recordatorio punzante de su vacío. La presión social no era maliciosa, pero sí constante y asfixiante. Las preguntas de los vecinos, disfrazadas de interés, las miradas compasivas de los familiares y las sugerencias no solicitadas de remedios caseros, se acumulaban sobre ellos, creando una atmósfera de fracaso público. Elena, una costurera de manos hábiles y carácter reservado, se refugiaba en su taller, un pequeño cuarto donde el zumbido de la máquina de coser ahogaba los susurros de su mente. Javier, un carpintero de pocas palabras y una lealtad inquebrantable, la protegía con un silencio cómplice, pero sentía cómo la tristeza de su esposa se filtraba por las grietas de su propia fortaleza. Juntos, habían construido un hogar lleno de amor, pero el silencio en las habitaciones se hacía cada día más ensordecedor. Aquel día de marzo, el doctor Morales, una eminencia en su campo con una reputación forjada en la objetividad y el pragmatismo, les presentó los resultados de las últimas pruebas. Su despacho, decorado con títulos enmarcados y libros de medicina, olía a cuero y a desinfectante, una mezcla que a Elena le pareció el aroma de las sentencias irrevocables. El médico no usó rodeos. Con un tono neutro, casi desapegado, explicó los detalles de una condición genética extremadamente rara que afectaba a Elena. Usó términos técnicos que sonaban como un idioma extranjero, pero el mensaje final fue devastadoramente claro. Desde un punto de vista científico, es imposible. La probabilidad de concebir es prácticamente nula, y llevar un embarazo a término sería un riesgo inasumible, sentenció, mientras ajustaba sus gafas y los miraba por encima de un montón de expedientes. Para él, eran solo un caso más, una estadística desafortunada en su larga carrera. Pero para ellos, esas palabras fueron un martillazo que destrozó el último resquicio de esperanza al que se aferraban. Es un callejón sin salida. Tienen que aceptarlo y pensar en otras opciones, concluyó, cerrando la carpeta con un gesto definitivo. El viaje de vuelta al pueblo fue un trayecto de 100 kilómetros de silencio absoluto. Un vacío en el que el zumbido del motor del coche parecía gritar la palabra «imposible» una y otra vez. Javier conducía con la mandíbula apretada, sus nudillos blancos sobre el volante, mientras Elena miraba por la ventanilla, viendo pasar los campos de olivos sin realmente verlos, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba por dentro. Al cruzar el umbral de su casa, la normalidad de los objetos cotidianos los golpeó con una violencia inesperada.
La mecedora que Javier había construido para su futuro hijo, el pequeño patio donde imaginaban risas infantiles, todo se había convertido en un monumento a un sueño muerto. Los primeros días tras el diagnóstico fueron un descenso a un infierno personal y compartido. Elena se encerró en una coraza de culpa, convencida de que su cuerpo había fallado, de que le había robado a su marido la posibilidad de ser padre. Se sentía incompleta, defectuosa, una mujer a la que le habían arrancado una parte esencial de su identidad. Javier por su parte luchaba por mantener la compostura, repitiendo que estaban juntos en esto, pero su impotencia se manifestaba en una irritabilidad contenida, y en largas horas de trabajo en su taller de carpintería, donde el esfuerzo físico era la única forma de acallar el ruido de su mente. La dinámica familiar se tensó hasta el límite. Concha, la madre de Javier, una mujer devota y tradicional, intentaba ayudar a su manera, pero sus visitas se convertían en una tortura. Llegaba con estampas de santos, infusiones de hierbas que, según ella, hacían milagros, y un rosario de frases bien intencionadas que solo ahondaban en la herida de Elena. «Hay que tener fe, hija», le decía, sin darse cuenta de que la fe de Elena estaba hecha añicos. Cada consejo era una acusación velada, un recordatorio de que, a los ojos de la tradición, ella no estaba cumpliendo con su propósito. El impacto económico de su larga búsqueda se hizo entonces más doloroso que nunca. Revisar las cuentas era como leer el diario de sus fracasos. Los registros financieros de la pareja documentaban un sacrificio de casi 8 años. Miles de euros invertidos en consultas privadas, tratamientos de fertilidad que no cubría la seguridad social, viajes semanales a la ciudad, análisis genéticos costosos y medicamentos que prometían una esperanza que nunca llegó. Habían agotado sus ahorros, pedido un pequeño préstamo a un familiar y vendido algunas antigüedades heredadas. Cada euro gastado había sido una apuesta, una inversión en un futuro que ahora sabían que no existiría. Ver esas cifras sobre el papel, ahora que la puerta se había cerrado, les producía una sensación de amarga estupidez, como si hubieran sido estafados por su propia esperanza. Su red de apoyo, aunque presente, mostraba sus limitaciones. Isabel, la mejor amiga y vecina de Elena, intentaba animarla con invitaciones a salir o con frases de consuelo que, sin querer, minimizaban su dolor. «Bueno, al menos os tenéis el uno al otro», le decía, sin comprender que el diagnóstico había puesto a prueba precisamente ese vínculo. Se sentían profundamente solos, atrapados en un duelo que nadie a su alrededor parecía entender en su totalidad. Empezaron a aislarse, a rechazar invitaciones a reuniones familiares y a fiestas del pueblo, porque la simple visión de una familia feliz se había vuelto insoportable. Los meses que siguieron al veredicto fueron un lento y pesado hundimiento en la desolación. La casa, antes su refugio, se llenó de una tristeza densa que impregnaba las paredes. Elena abandonó su taller de costura. El sonido de la aguja atravesando la tela le parecía ahora un eco de su propia esterilidad. Pasaba los días en un estado de apatía, sentada junto a la ventana que daba a la plaza, observando a las madres jugar con sus hijos. Pero la nostalgia había sido reemplazada por una mezcla de rabia y envidia que la avergonzaba. Sentía que el diagnóstico no solo había sentenciado su útero, sino toda su existencia. En la mentalidad de su pueblo, una mujer se realizaba a través de la maternidad, y ella sentía sobre sí el estigma de la mujer yerma, una figura casi bíblica de fracaso y castigo. Javier veía cómo la luz de su esposa se extinguía y no sabía cómo alcanzarla. Sus intentos de hablar del futuro, de plantear otras opciones como la adopción, chocaban contra un muro de negación y dolor. La comunicación entre ellos se redujo a lo esencial, a monosílabos y gestos mecánicos. Dormían en la misma cama, pero un abismo de silencio y sufrimiento los separaba. Estaban en el punto más bajo de su viaje, convencidos de que su historia de amor había llegado a un final amargo y silencioso, sin saber que era precisamente en ese vacío, en esa rendición total, donde estaba a punto de nacer la semilla de un cambio inimaginable. La injusticia de la situación se instaló en su hogar no como un invitado ruidoso, sino como un gas invisible y tóxico que lo impregnaba todo. Para Elena, cada amanecer era un recordatorio de la traición de su propio cuerpo. Se miraba al espejo y veía a una extraña, una mujer cuyo propósito biológico, según le habían enseñado desde niña en aquella cultura donde la maternidad es casi un sacramento,
había fracasado estrepitosamente. La sensación de ser una cáscara vacía, una pieza defectuosa en el engranaje de la vida, la consumía por dentro. Dejó de sentir el placer de las pequeñas cosas, el sabor del café por la mañana, el calor del sol en el patio, el olor a tierra mojada tras la lluvia. Todo estaba teñido por el gris de su duelo. La rutina se convirtió en una armadura contra el dolor. Se levantaba, limpiaba la casa con una meticulosidad febril, y se sentaba a ver pasar las horas, evitando el taller de costura que antes era su santuario, y ahora parecía una sala de trofeos de una vida que no pudo ser. Javier, por su parte, se sentía como un espectador impotente ante el naufragio de la mujer que amaba. Intentaba acercarse, ofrecer una palabra de consuelo, pero chocaba contra un muro de silencio. El dolor de Elena era tan profundo y solitario que no dejaba espacio para nadie más. Las cenas se convirtieron en un ritual mudo, donde el único sonido era el chocar de los cubiertos contra los platos, un metrónomo que marcaba el tiempo de su desconexión. La frustración de Javier era un veneno de combustión lenta. Amaba a Elena con una devoción que iba más allá de cualquier anhelo de paternidad, pero se sentía fracasado en su rol de protector. No podía arreglar esto. No podía clavar un clavo o lijar una tabla para sanar el alma rota de su esposa. Esta impotencia lo carcomía, transformándose a veces en una irritabilidad que no sabía cómo gestionar. Se refugiaba en su taller de carpintería, trabajando hasta el agotamiento físico, buscando en el esfuerzo muscular un alivio para la tensión mental. El olor a madera y barniz era su única terapia. Allí, rodeado de herramientas que obedecían a su voluntad, se sentía en control, algo que había perdido por completo dentro de su propia casa. Los amigos intentaban sacarlo o llevarlo al bar del pueblo a jugar una partida de dominó, pero él declinaba las invitaciones. ¿De qué iba a hablar? ¿Del tiempo? ¿Del fútbol? Sentía que su vida se había reducido a un único tema, un monolito de pena que eclipsaba todo lo demás. La intimidad de la pareja, antes un refugio seguro y una fuente de consuelo, se había convertido en un campo minado. El deseo se había extinguido, ahogado por la tristeza y la culpa. Cada intento de acercamiento físico estaba cargado de la ausencia de lo que ambos anhelaban y no podían tener, convirtiendo el acto de amor en un doloroso recordatorio de su infertilidad. El colapso de su vida social fue una consecuencia inevitable de su aislamiento emocional. El pueblo, con su red de relaciones estrechas y su constante escrutinio, se convirtió en un territorio hostil. Las fiestas patronales, las procesiones de Semana Santa, las reuniones en la plaza después de la misa dominical, todo aquello que antes formaba parte de su identidad comunitaria, ahora era una fuente de ansiedad. Cada encuentro casual se convertía en un interrogatorio velado. Las preguntas de los vecinos, aunque a menudo hechas con buena intención, eran como pequeños puñales. ¿Y vosotros para cuándo?, preguntaba una anciana con una sonrisa ingenua, sin ser consciente del daño que infligía. A mi sobrina le pasó lo mismo y se quedó después de tomar unas hierbas, sugería otra, ofreciendo un remedio inútil que solo subrayaba su fracaso. Elena aprendió a desarrollar una sonrisa tensa y a dar respuestas evasivas, pero cada una de esas interacciones le costaba una enorme cantidad de energía. Empezaron a evitar los lugares concurridos, a hacer la compra en el pueblo de al lado, a caminar por las calles menos transitadas. Su mundo se fue encogiendo, limitándose al perímetro de su casa y a las visitas ocasionales de Isabel, la única persona ante la que Elena se permitía derrumbarse, aunque fuera por un instante. La verdadera prueba de fuego llegó con el bautizo del segundo hijo de la hermana de Javier. La invitación, con su caligrafía festiva y el dibujo de un risueño angelito, permaneció sobre la mesa de la cocina durante días, como una bomba de relojería. La idea de asistir a una celebración centrada precisamente en lo que ellos habían perdido, era una tortura. Javier, atrapado entre la lealtad a su familia y la necesidad de proteger a su esposa, no sabía qué hacer. Finalmente, decidieron ir, por no dar más que hablar, por cumplir con la obligación familiar. Aquella tarde fue un ejercicio de resistencia sobrehumana. Elena sostuvo al bebé en brazos durante unos segundos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo, y tuvo que morderse el labio para no echarse a llorar. El olor a talco y a leche, las risas de los niños corriendo por el patio, los discursos sobre el futuro y la familia, cada detalle era un golpe directo a su herida abierta.
Se pasó la mayor parte de la celebración encerrada en el baño, con la excusa de un dolor de cabeza, mientras escuchaba el murmullo de la fiesta al otro lado de la puerta. Javier la encontró allí, con los ojos enrojecidos y la mirada perdida. No hizo falta decir nada. Se marcharon antes de que cortaran la tarta, con una excusa torpe, y el viaje de vuelta a casa fue otro de esos silencios cargados de significado. La confirmación de que ya no pertenecían a ese mundo de celebraciones y cunas. La presión financiera, que durante los años de tratamientos había sido un estrés gestionable en pos de un objetivo, se convirtió tras el diagnóstico en una soga al cuello. La deuda acumulada, que superaba los 15.000 euros entre préstamos personales y tarjetas de crédito, ya no representaba una inversión en un sueño, sino el precio de un fracaso. Cada extracto bancario que llegaba por correo era un recordatorio tangible de su odisea inútil. Javier empezó a aceptar cualquier trabajo de carpintería que le ofrecían, por pequeño o mal pagado que fuera, trabajando hasta altas horas de la noche y los fines de semana. El agotamiento físico era casi bienvenido, una distracción del agotamiento emocional que lo consumía. Tuvieron que recortar gastos de manera drástica. Se acabaron las cenas esporádicas en el mesón del pueblo, las escapadas de fin de semana a la sierra, los pequeños caprichos que antes daban color a su rutina. La vida se redujo a trabajar, pagar facturas y dormir. Elena se sentía culpable por cada euro gastado, como si el dinero malgastado en su cuerpo infértil fuera la causa de sus estrecheces actuales. Esta tensión económica añadió una nueva capa de resentimiento y amargura a su ya frágil convivencia, creando un ambiente donde cualquier gasto imprevisto, como una avería en el coche, podía desencadenar una discusión desproporcionada. Esta nueva realidad económica erosionó aún más su relación. El dinero, o la falta de él, se convirtió en el catalizador de conflictos que en realidad escondían un dolor mucho más profundo. Una noche, mientras revisaban las cuentas en la mesa de la cocina, la tensión estalló. Una simple factura de la luz, más alta de lo esperado, fue la chispa que encendió la pradera. Javier, exhausto y sobrepasado, hizo un comentario sobre la necesidad de ser más cuidadosos. Elena lo interpretó como un reproche, una acusación directa de que su problema los había llevado a la ruina. Las palabras que salieron de su boca fueron afiladas y llenas de un dolor acumulado durante meses. Claro, todo es mi culpa, la deuda, la casa vacía, tu infelicidad. Quizás deberías haberte casado con una mujer normal, una que pudiera darte hijos, y no solo facturas, le espetó, con la voz rota por las lágrimas. Javier, herido y sorprendido por la virulencia del ataque, respondió con una frialdad que no sentía, solo para protegerse. No he dicho eso, Elena. Pero no podemos seguir ignorando que estamos hasta el cuello. El silencio que siguió a esa discusión fue el más denso y frío que habían experimentado nunca. Se acostaron dándose la espalda, cada uno en su isla de miseria, sintiendo que el amor que los había unido se estaba desintegrando bajo el peso de la pena y las deudas. El punto más bajo llegó una tarde de otoño, gris y lluviosa, que parecía un reflejo del estado de sus almas. Mientras ordenaba un viejo armario en el desván, en un intento desesperado por imponer algo de control en su caótica vida, Elena encontró una pequeña caja de madera de olivo que Javier había tallado para ella años atrás. Al abrirla, el aire se le escapó de los pulmones. Dentro estaban los tesoros de su esperanza perdida. El primer par de patucos de lana que había tejido, una ecografía borrosa de un embarazo que no pasó de las 8 semanas, y un libro de cuentos infantiles que habían comprado juntos en su primer aniversario de boda, soñando con la noche en que lo leerían en voz alta. Se derrumbó en el suelo polvoriento abrazando la caja contra su pecho y lloró. No fue un llanto ruidoso y catártico, sino un sollozo silencioso, profundo y desolador, el sonido de un corazón que finalmente se rinde. Javier, que había subido a buscarla, la encontró así, acurrucada en un rincón, rodeada por los fantasmas de su futuro robado. No dijo una palabra. Simplemente se sentó a su lado en el suelo frío, la rodeó con sus brazos, y lloró con ella. En ese abrazo, en medio del desván oscuro y olvidado, tocaron fondo. Era el final de la lucha, el reconocimiento de su derrota, y fue precisamente allí, en esa rendición total, en ese vacío absoluto, donde, sin que ellos lo supieran, algo nuevo estaba a punto de comenzar. Aquel abrazo en el desván no fue un final,
sino una purga. Fue el reconocimiento de que habían perdido una guerra que nunca eligieron librar. Los días que siguieron a esa catarsis silenciosa fueron extrañamente tranquilos, como la calma que sucede a una tormenta devastadora. La casa ya no estaba llena de tristeza, sino de un vacío limpio, una página en blanco que daba tanto miedo como alivio. Y fue en ese vacío donde algo comenzó a germinar. Ocurrió una tarde de finales de otoño, con el sol tiñendo de ocre las paredes encaladas de la plaza. Elena estaba sentada junto a la ventana, observando la escena de siempre, los niños corriendo tras una pelota, sus gritos agudos rebotando en la fachada de la iglesia. Durante meses, esa visión había sido una fuente de dolor agudo, una tortura autoimpuesta. Pero ese día, algo fue diferente. Miraba a los niños, a sus madres llamándolos para la merienda, y por primera vez no sintió la punzada de la envidia ni el nudo de la rabia. Lo que sintió fue una profunda y abrumadora sensación de paz, una rendición que no era derrota, sino liberación. Se dio cuenta de que había pasado casi una década luchando contra su propio cuerpo, contra la ciencia, contra el destino, y esa lucha la había vaciado de todo lo demás. En ese instante, comprendió que el único camino que le quedaba no era hacia adelante, en una búsqueda infructuosa, sino hacia adentro, hacia la aceptación. No fue una revelación divina ni una epifanía mística, fue la simple y agotada conclusión de un alma que ya no podía más. Esa misma noche, encontró a Javier en su taller. Estaba lijando una viga de roble con una concentración feroz, el serrín flotando en el haz de luz de una bombilla desnuda. El aire olía a madera, a esfuerzo y a la tristeza contenida que él intentaba transformar en trabajo. Elena se acercó en silencio y esperó a que apagara la máquina. El repentino silencio fue casi ensordecedor. Javier se quitó las gafas protectoras, sus ojos cansados la interrogaron sin palabras. Él esperaba otra noche de lágrimas o de un silencio hostil. En su lugar, Elena le tomó la mano, sus dedos entrelazados sobre la superficie áspera y polvorienta de la madera. Javier, dijo, y su voz sonó clara, sin el temblor que la había acompañado durante meses. Ya está. Se acabó. Él frunció el ceño sin entender. ¿Acabado el qué? Ella lo miró directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, él vio en ellos una chispa de la mujer con la que se había casado, no de la sombra en la que se había convertido. La lucha, las clínicas, los médicos, ya han hablado, ya han dictado su sentencia. Ahora dejemos que hable Dios. No lo dijo con el fervor de una fanática, sino con la calma de alguien que suelta una carga insoportablemente pesada. Javier la estudió un largo momento, viendo la resolución en su rostro. Comprendió que no estaba hablando de un milagro, sino de supervivencia. Estaba eligiendo salvarse a sí misma, salvarlos a ellos. Y en ese momento, él supo que la seguiría a donde fuera, incluso a ese territorio inexplorado de la fe y la rendición. El primer gesto de su nueva vida no fue grandioso, sino humilde y casi secreto. Al domingo siguiente, en lugar de encerrarse en casa para evitar las miradas compasivas después de la misa, tomaron un camino de tierra que salía del pueblo y ascendía suavemente por una colina. En la cima, rodeada de olivos centenarios y silencio, se alzaba una pequeña ermita encalada, dedicada a una virgen local casi olvidada. No iban a pedir nada. El propósito de esa caminata no era la súplica, sino el silencio. Se sentaron en un banco de piedra desgastado por el tiempo, desde donde se podía ver su pueblo acurrucado en el valle. El aire era fresco, y olía a tomillo y a tierra. Durante casi una hora, no dijeron nada, simplemente se tomaron de la mano y observaron el paisaje, sintiendo el calor del sol en sus rostros. Era la primera vez en años que compartían un momento que no estaba contaminado por la ansiedad de un resultado, la espera de una llamada, o la decepción de una prueba negativa. Era un tiempo que les pertenecía solo a ellos. Aquel paseo se convirtió en un ritual semanal. Cada domingo subían a la ermita. A veces hablaban de cosas triviales, otras veces permanecían en silencio, no rezaban de rodillas ni encendían velas. Su oración era el acto mismo de estar allí juntos, lejos del ruido del mundo y de sus propias expectativas, encontrando una forma de paz en la simple aceptación de su realidad. Era su manera de sanar, un paso a la vez, en el camino de vuelta el uno hacia el otro.
Poco a poco, casi imperceptiblemente, el ambiente dentro de su casa comenzó a cambiar. La densa capa de tristeza que lo había impregnado todo empezó a disiparse, como la niebla de la mañana bajo el sol. El silencio ya no era un abismo que los separaba, sino un espacio cómodo que podían compartir. Volvieron las pequeñas conversaciones que habían desaparecido, aquellas que tejen la rutina de una pareja, comentarios sobre el trabajo de Javier, planes para arreglar el jardín, anécdotas sobre los vecinos. Una tarde, Elena entró en su taller de costura por primera vez en meses. El polvo cubría la máquina de coser como un sudario. Con un gesto lento, pasó un paño por la superficie, la limpió, la engrasó, y la encendió. El zumbido familiar ya no le sonaba a fracaso sino a hogar. Empezó a coser de nuevo, pero no con la desesperación de antes, sino con una calma recuperada. Aceptó un encargo para hacer los trajes de la pequeña obra de teatro de la escuela del pueblo. Ver las telas de colores vivos bajo sus manos, dar forma a pequeños disfraces que harían felices a otros niños, ya no le causaba dolor. Se había convertido en un acto de servicio, una forma de conectar con la comunidad de una manera que no giraba en torno a su propia carencia. Javier la observaba desde la puerta viéndola sonreír mientras trabajaba, y sentía que una parte de su mundo que creía perdida para siempre estaba volviendo a su sitio. La transformación de la pareja no pasó desapercibida en el pueblo. La gente, acostumbrada a verlos como dos sombras que se escabullían por las calles, empezó a notar el cambio. Los veían caminar hacia la ermita los domingos, cogidos de la mano. Los veían pararse a charlar con los vecinos en la plaza. Elena había vuelto a abrir las ventanas de su taller, y la música suave de la radio se escapaba ahora hacia la calle. Las reacciones fueron variadas y reflejaban la mentalidad del lugar. Concha, la madre de Javier, interpretó su nueva devoción como una señal positiva, una vuelta al buen camino, y redobló sus oraciones, convencida de que el milagro estaba ahora más cerca. Isabel, su amiga, se sentía inmensamente aliviada. No entendía del todo la naturaleza de su paz, pero ver a Elena reír de nuevo era todo lo que le importaba. Sin embargo, para otros, su actitud era desconcertante. En el bar, algunos hombres comentaban en voz baja que Javier se había rendido, y que su mujer se había vuelto una beata. Algunas mujeres susurraban que era una forma de negación, una locura dulce para no afrontar la dura realidad. Elena y Javier eran conscientes de los murmullos, pero por primera vez en sus vidas, las opiniones de los demás habían perdido su poder. Su nueva fortaleza no dependía de la aprobación externa, sino de un pacto interno, un santuario que habían construido juntos, y al que nadie más tenía acceso. Esta nueva etapa no fue un camino de rosas. Tuvieron días malos, momentos en los que la vieja tristeza llamaba a la puerta, especialmente durante las fechas señaladas, como el Día de la Madre o las Navidades. La diferencia era que ahora sabían cómo afrontarlo. Ya no se aislaban en su propio dolor, sino que hablaban de ello. Una noche, mientras decoraban un pequeño árbol de Navidad, Elena se quedó mirando un adorno en forma de angelito y sus ojos se llenaron de lágrimas. Antes, se habría encerrado en el dormitorio. Ahora, se giró hacia Javier y le dijo simplemente: «Hoy duele un poco más». Él la abrazó y le respondió: «Lo sé. A mí también». Y se quedaron así, reconociendo su pena compartida sin dejar que los consumiera. Empezaron a crear nuevas tradiciones que eran solo suyas. Celebraban el aniversario de su primera cita con más entusiasmo que el de su boda. Hacían escapadas a la playa fuera de temporada, disfrutando de la soledad y del sonido de las olas. Javier le construyó un invernadero en el patio, y Elena descubrió una pasión por el cultivo de flores. Llenaron su casa y su tiempo de vida, no para llenar un vacío, sino para celebrar la vida que sí tenían. Estaban reescribiendo activamente el guión de su futuro, uno en el que la felicidad no era un destino condicionado a la paternidad, sino una elección diaria. Así, a lo largo de los siguientes meses consolidaron una nueva forma de esperanza. Ya no era la esperanza febril y ansiosa de un resultado positivo, una esperanza que dependía de factores externos, y que los dejaba vulnerables a una decepción constante. La suya se había transformado en algo más profundo y resiliente, la esperanza de vivir una vida plena y significativa, juntos. Dejaron de ver su futuro como un lienzo en blanco y empezaron a pintarlo con los colores que tenían a mano. Su amor,
su compañerismo, su trabajo, su pequeño jardín, su lugar en la comunidad, descubrieron que su historia no tenía por qué ser una tragedia. Podía ser una historia de amor, de resistencia, de una fe inquebrantable no en un milagro, sino en su capacidad para encontrar la felicidad en medio de la imperfección. Habían dejado de luchar contra su destino para aprender a bailar con él. Y aunque el anhelo de un hijo seguía latente en un rincón de sus corazones, ya no era el sol abrasador alrededor del cual giraba todo su universo. Se había convertido en una estrella lejana, parte de su constelación, pero no la única luz que los guiaba. Estaban en paz, sin saber que el universo, a veces, responde de las maneras más inesperadas precisamente a aquellos que han dejado de exigirle respuestas. La paz que encontraron en aquella ermita no fue un estado pasivo de resignación, sino el cimiento sobre el que empezaron a reconstruir, ladrillo a ladrillo, su vida. El primer paso tangible de Elena fue aceptar aquel encargo para el teatro de la escuela. No fue una decisión fácil. La idea de pasar semanas rodeada de niños, tomando medidas de sus pequeños cuerpos y escuchando sus risas excitadas, era un campo minado para su corazón herido. Sin embargo, lo afrontó no como una prueba, sino como un servicio. Se sumergió en el trabajo con una disciplina casi monástica. Los registros de su taller de aquellos meses muestran un cambio radical en su método. En lugar de trabajar en silencio, escuchaba la radio local, tarareando viejas canciones. Los bocetos de los disfraces, guardados en una carpeta, están llenos de anotaciones alegres y detalles minuciosos. Las madres que llevaban a sus hijos a las pruebas cuentan que Elena ya no era la mujer retraída que evitaba el contacto visual. Era amable, paciente, y trataba a cada niño con una ternura que no estaba teñida de anhelo, sino de un afecto genuino y desinteresado. Estaba aprendiendo a ser madre de otra manera, a cuidar y a crear para los hijos de su comunidad, encontrando un propósito que redefinía los límites de la maternidad más allá de lo biológico. Fue su primera victoria real contra el dolor. Transformar su habilidad, antes fuente de recuerdos amargos, en una herramienta de conexión. Javier observó la metamorfosis de su esposa y encontró en ella la inspiración para su propia sanación. Su taller, que durante meses había sido un exilio autoimpuesto, un lugar donde golpeaba la madera para no golpear las paredes, se convirtió en un laboratorio de nuevos comienzos. Dejó de aceptar únicamente trabajos por necesidad y empezó a dedicar tiempo a proyectos personales que le devolvían la alegría de su oficio. Su primer gesto fue restaurar los viejos bancos de la plaza del pueblo, aquellos que el tiempo y el abandono habían dejado carcomidos y astillados. Durante varias semanas, los vecinos lo vieron trabajar al aire libre, bajo el sol de la tarde, lijando, tratando la madera y aplicando capas de barniz con una paciencia infinita. No pidió nada a cambio, fue su ofrenda silenciosa a la comunidad, que, sin saberlo, los había sostenido y herido a partes iguales. La gente mayor, que solía sentarse en esos bancos a ver pasar la vida, se lo agradecía con una simple inclinación de cabeza o un «Dios te lo pague, muchacho». Este acto de generosidad tuvo un efecto dominó. Otros vecinos se animaron a pintar las rejas de sus ventanas, a plantar flores en los arriates. Javier, con su trabajo silencioso, había iniciado una pequeña cascada de cuidados que embellecía el pueblo, y al hacerlo, embellecía también el paisaje de su propia alma. Estaba demostrando, a sí mismo y a Elena, que sus manos no solo servían para construir muebles, sino también para reparar el tejido de su propia vida. Sin embargo, el camino de la sanación nunca es una línea recta. La primera gran prueba a su nueva fortaleza llegó una tarde de primavera a través de una llamada telefónica. Era Isabel, su mejor amiga, con la voz temblorosa de emoción y nerviosismo, para anunciarles que estaba embarazada de su cuarto hijo. Para la Elena de un año atrás, esta noticia habría sido una daga en el corazón, un motivo para encerrarse durante días en un silencio impenetrable. Y, en efecto, al colgar el teléfono, sintió la vieja y familiar punzada de la injusticia, un eco helado de la mujer que había sido. La diferencia fue lo que hizo a continuación. En lugar de ocultar su dolor, fue a buscar a Javier al taller. Se sentó en un taburete de madera y, con una honestidad brutal que no habían compartido en años, le dijo: «Isabel está embarazada. Y me duele, Javier. Me duele mucho. Pero también me alegro por ella.
Esa confesión, la capacidad de sostener dos sentimientos tan contradictorios al mismo tiempo, fue un hito en su recuperación. Ya no eran víctimas de sus emociones, sino observadores conscientes de ellas. Aquella noche no hubo silencio ni reproches. Hablaron durante horas, se permitieron estar tristes juntos, y al día siguiente, Elena fue a casa de Isabel con un pequeño ramo de flores de su jardín y un abrazo sincero. Habían aprendido que la verdadera fortaleza no consiste en no sentir dolor, sino en no permitir que el dolor te impida celebrar la alegría de los demás. Con la carga emocional aliviada, pudieron por fin afrontar el otro monstruo que los acechaba: la deuda. La pila de facturas y extractos bancarios seguía sobre la mesa del despacho, un monumento a sus años de lucha infructuosa. Una noche de sábado, en lugar de ignorarla, se sentaron juntos con una libreta, un bolígrafo y una determinación tranquila. Durante casi 3 horas, desglosaron cada céntimo de los más de 15.000 euros que debían. Crearon un presupuesto estricto, recortando gastos superfluos con una precisión quirúrgica. Pero no se quedaron ahí, trazaron un plan de acción. Javier contactó con un constructor de un pueblo cercano y consiguió un encargo importante: la fabricación de todas las puertas y ventanas para una nueva casa rural. Era un trabajo que le exigiría trabajar los fines de semana durante casi un año, pero el pago les permitiría liquidar más de la mitad de la deuda. Elena, por su parte, empezó a vender algunas de sus creaciones: cojines bordados, manteles y delicadas prendas de bebé, en un mercado de artesanía que se celebraba el primer domingo de cada mes en la capital. Lo que antes habría sido una tortura, ahora era una oportunidad. Los registros de sus cuentas bancarias de ese periodo muestran una progresión lenta pero constante. Cada mes, la cifra en rojo disminuía. Estaban recuperando el control de sus finanzas, y con ello, una parte fundamental de su dignidad y su futuro. Este nuevo sentido de propósito y control se reflejó en su vida social. El aislamiento autoimpuesto comenzó a resquebrajarse. El primer paso fue invitar a Isabel y a su marido a cenar. Elena preparó una cena sencilla pero deliciosa, y por primera vez en años, su patio se llenó de risas que no eran las suyas. La conversación fluyó con naturalidad sin que el tema de los hijos fuera un tabú incómodo. Hablaron del embarazo de Isabel, de los proyectos de Javier, de las anécdotas del pueblo. Elena y Javier descubrieron que podían participar en la vida de sus amigos, sin sentir que la suya estaba incompleta. Se dieron cuenta de que su valor como pareja y como individuos no residía en su capacidad para procrear, sino en su amor, su amistad y su resiliencia. Aquella cena fue la primera de muchas. Poco a poco, su casa volvió a ser un lugar de encuentro. No organizaban grandes fiestas, sino reuniones íntimas con las pocas personas que habían permanecido a su lado en los momentos más oscuros. Estaban reconstruyendo su red de apoyo, pero esta vez sobre una base de autenticidad y aceptación mutua. Ya no necesitaban la compasión de nadie, ofrecían y recibían amistad en igualdad de condiciones. Su hogar, antes un santuario de dolor, se estaba transformando de nuevo en lo que siempre debió ser: un refugio de amor y calidez. Paralelamente a estos avances externos, Elena cultivaba un cambio interno profundo y silencioso. El invernadero que Javier le había construido se convirtió en su espacio sagrado, un lugar donde el tiempo seguía un ritmo diferente, marcado por el sol y las estaciones. Allí, rodeada de tierras, semillas y brotes verdes, encontró una nueva forma de fe, una que no esperaba milagros, sino que los creaba con sus propias manos. Aprendió el lenguaje de las plantas, la paciencia que requiere una semilla para germinar, la resiliencia de un tallo que se dobla con el viento pero no se rompe, la belleza efímera de una flor que cumple su ciclo y se marchita para dar paso a otras nuevas. Cada mañana su rutina comenzaba allí. Regaba, podaba, quitaba las malas hierbas. Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de las telas, se encallecieron con el trabajo de la tierra. Este ritual diario era una meditación en movimiento. Le enseñó que la vida prospera en las condiciones adecuadas, con cuidado, atención y, sobre todo, sin forzar los resultados. Dejó de luchar contra los ciclos naturales, y aprendió a formar parte de ellos. Su jardín se convirtió en una metáfora de su propia vida. Un espacio que, aunque no diera el fruto que ella había soñado, podía llenarse de una belleza y una vitalidad inesperadas.
La culminación de este proceso de aprendizaje llegó casi 2 años después del veredicto del Dr. Morales. La hermana de Javier los invitó al bautizo de su tercer hijo. La invitación, casi idéntica a aquella que años atrás los había destrozado, fue recibida esta vez con una serenidad que sorprendió incluso a ellos mismos. Decidieron ir, no por obligación, sino por un deseo genuino de compartir la alegría de su familia. La ceremonia y la celebración posterior transcurrieron de una forma radicalmente diferente. Cuando le ofrecieron sostener al bebé, Elena lo tomó en sus brazos sin dudar. Miró su pequeño rostro arrugado, sintió su calor y su olor a vida nueva, y lo que sintió no fue un vacío en su propio vientre, sino una oleada de amor puro y protector. Vio a Javier jugar con sus sobrinos, lanzándolos por el aire mientras ellos reían a carcajadas, y su corazón se llenó de orgullo en lugar de pena. Durante toda la tarde, participaron en las conversaciones, rieron con las anécdotas, y se sintieron, por primera vez en una década, exactamente donde debían estar. Ya no eran la pareja incompleta, la nota discordante en la sinfonía familiar. Eran simplemente Elena y Javier, dos personas que habían atravesado un infierno y habían salido del otro lado, no ilesos pero sí enteros y en paz. Habían aceptado su historia. Y esa aceptación total era la calma que precede a las tormentas más inesperadas, o a veces, a los milagros más silenciosos. Habían pasado casi 2 años desde que Elena y Javier habían encontrado la paz en la aceptación. Su vida había adquirido un ritmo sereno, una coreografía de pequeños rituales que los anclaban al presente. Los paseos dominicales a la ermita, el trabajo en el jardín, las cenas silenciosas pero no incómodas. Habían pagado la mayor parte de su deuda y su hogar, aunque seguía sin risas infantiles, estaba lleno de un amor maduro y resiliente. El anhelo no había desaparecido por completo, pero se había transformado en una cicatriz tranquila, un recordatorio de una batalla que los había fortalecido. Fue a principios de un verano inusualmente caluroso cuando Elena comenzó a sentirse diferente. No eran los síntomas evidentes que había leído en tantos folletos médicos durante su larga odisea. Era una fatiga extraña, profunda, que no se aliviaba con el descanso, y una aversión repentina al olor del café, su pequeño placer matutino. Al principio, lo atribuyó al calor, al estrés del trabajo acumulado. Pero una tarde, mientras regaba los geranios en el patio, una oleada de mareo la obligó a sentarse bruscamente en el suelo de baldosas. En ese instante, una idea, tan improbable como aterradora, se abrió paso a través de la coraza de su resignación. No era esperanza, era pánico. Había trabajado tan duro para cerrar esa puerta, para aprender a vivir con el eco de su propio vacío, que la simple posibilidad de que se abriera de nuevo, la dejaba sin aliento. Durante una semana, guardó el secreto, observando su cuerpo como si fuera el de una extraña, aterrorizada de confundir un simple desajuste hormonal con la semilla de un sueño que la había destrozado una y otra vez. La incertidumbre se volvió insoportable. Una mañana, mientras Javier estaba en su taller, Elena tomó una decisión. Condujo hasta el pueblo vecino, un trayecto de 20 minutos que le pareció una eternidad. Entró en la única farmacia, un local pequeño y anticuado, y compró una prueba de embarazo con la misma discreción con la que se compra un objeto prohibido. De vuelta en casa, con las manos temblando, se encerró en el baño. El pequeño dispositivo de plástico en su mano se sentía como un artefacto explosivo. Siguió las instrucciones con una precisión mecánica, su mente extrañamente en blanco, como un mecanismo de autodefensa contra la inminente ola de emoción, fuera cual fuera. Esperó los 3 minutos más largos de su vida, con la mirada fija en un azulejo desconchado en la pared, sin atreverse a mirar el resultado. Finalmente, respiró hondo y bajó la vista. 2 líneas. Nítidas, inequívocas, y de un azul intenso. No hubo un grito de alegría. Hubo un silencio absoluto, roto solo por el latido ensordecedor de su propio corazón. El shock fue tan profundo que la dejó paralizada. Era una mezcla vertiginosa de alegría tan pura que dolía, y un miedo tan visceral que la hacía temblar. Se sentó en el borde de la bañera, con la prueba en la mano, durante casi 1 hora. Cuando Javier entró a comer, la encontró en la cocina, pálida y con los ojos muy abiertos. No dijo nada, simplemente le tendió la prueba. Él la miró, luego la miró a ella, y luego otra vez a la prueba.
como si no pudiera procesar la información. Su rostro, curtido por el sol y el trabajo, se descompuso. No lloró de inmediato. La abrazó con una fuerza desesperada, y ambos se quedaron allí, en medio de la cocina, temblando, aferrándose el uno al otro ante la enormidad de un milagro que no se habían atrevido a pedir. La primera visita médica fue un acto de fe y terror. Evitaron la capital y al doctor Morales. En su lugar pidieron cita con la ginecóloga del Centro de Salud Comarcal, una mujer joven con una reputación de ser tan competente como humana. En la sala de espera, rodeados de mujeres embarazadas con sus vientres prominentes y sus sonrisas seguras, Elena y Javier se sentían como impostores. Cuando la doctora los llamó, le entregaron el expediente con el diagnóstico de Morales. La doctora lo leyó en silencio, su expresión seria. Luego, sin hacer comentarios, preparó el ecógrafo. El gel frío sobre el vientre de Elena fue un recordatorio de innumerables procedimientos fallidos. El silencio en la sala era denso mientras la doctora movía el transductor. Javier contenía la respiración, su mano apretando la de Elena con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y entonces, un sonido llenó la habitación. Un latido rítmico, rápido, fuerte, el sonido más hermoso que habían oído jamás. En la pantalla, un pequeño punto parpadeaba. «Bueno», dijo la doctora con una sonrisa cautelosa pero genuina, «ahí está. Y su corazón late con mucha fuerza». Confirmó el embarazo, pero también la realidad de su situación. Dado su historial, este es un embarazo de altísimo riesgo. Tendremos que vigilarlo semana a semana. Reposo absoluto, medicación y mucha paciencia. Salieron de la consulta con una ecografía en la mano y un plan de batalla. Cada día sería una victoria. Cada semana, un hito. La lucha había comenzado de nuevo, pero esta vez era diferente. No luchaban por una posibilidad. Luchaban por proteger una vida que ya existía. Un latido que había desafiado a la ciencia. La noticia inevitablemente se filtró al pueblo. Al principio fue un murmullo incrédulo en la cola de la panadería, un comentario escéptico en el bar. Nadie se atrevía a preguntarles directamente. Fue Concha, la madre de Javier, quien lo confirmó. Al enterarse, su reacción fue una explosión de emociones contradictorias. Cayó de rodillas en su cocina, llorando y rezando, una mezcla de alegría desbordante y un miedo atroz a que la esperanza fuera efímera. Su devoción, antes una fuente de presión para Elena, se transformó en una red de oración silenciosa y constante. Isabel, al recibir la llamada, rompió a llorar de pura felicidad, y se presentó en su puerta con una bolsa llena de fruta y la promesa de ayudar en todo lo necesario. Poco a poco, la actitud del pueblo cambió. El escepticismo dio paso a una especie de asombro colectivo. La pareja, antes objeto de lástima o cotilleo, se convirtió en el epicentro de una esperanza compartida. La gente ya no los miraba con compasión, sino con una mezcla de respeto y protección. Los vecinos comenzaron a dejarles cestas con verduras de sus huertos en la puerta. El carnicero siempre les guardaba el mejor corte. Las mujeres mayores les ofrecían consejos sobre caldos y remedios para las náuseas. Pero esta vez, sus palabras no sonaban a intromisión, sino a un cuidado genuino. El pueblo que una vez fue su jaula de escrutinio, se había convertido en un santuario, una comunidad que contenía la respiración junto a ellos, protegiendo colectivamente la frágil llama de su milagro. Los meses que siguieron fueron una prueba de resistencia física y mental. El término alto riesgo se materializó en una rutina de confinamiento y ansiedad. Elena pasó el segundo y tercer trimestre en un estado de reposo casi absoluto, su mundo reducido a la cama, el sofá y las visitas semanales al hospital. Su cuerpo, que durante tanto tiempo había sido una fuente de traición y dolor, ahora era un santuario que debía proteger a toda costa. Cada pequeña molestia, cada calambre, era motivo de pánico. Javier se convirtió en su cuidador a tiempo completo. Se levantaba al amanecer para trabajar en el taller, volvía a casa para prepararle el almuerzo, y pasaba las tardes sentado a su lado, leyéndole o simplemente haciéndole compañía. El agotamiento físico era visible en sus ojeras, pero lo que realmente lo consumía era la tensión constante. Dormía con el oído alerta, temiendo una llamada de emergencia en mitad de la noche. Una tarde de invierno, a las 32 semanas, Elena sintió un dolor agudo.
El viaje al hospital comarcal fue un infierno de miedo y oraciones silenciosas. Resultó ser una falsa alarma, pero el susto los dejó temblando durante días. En esos momentos de terror, se aferraban a la fortaleza que habían construido durante sus años de paz. Recordaban sus paseos a la ermita, la sensación del sol en sus rostros, y encontraban en esa memoria la calma para seguir adelante un día más. Estaban en la recta final de la maratón más importante de sus vidas, y cada paso era un acto de fe. El día llegó sin previo aviso, en una madrugada lluviosa de finales de febrero. Las contracciones de Elena comenzaron suaves, pero rápidamente se intensificaron. El viaje al hospital esta vez no fue de pánico sino de una determinación concentrada. En la pequeña sala de partos del hospital comarcal, el tiempo pareció detenerse. Las horas se sucedían en un ciclo de dolor, aliento y palabras de ánimo. El equipo médico, consciente de la historia de la pareja, los trató con una delicadeza y un respeto extraordinarios. Javier no se separó de Elena ni un segundo. Sostenía su mano, le secaba el sudor de la frente, y le susurraba al oído que lo estaban logrando, que ya casi llegaban. La tensión en la sala era palpable. Los monitores emitían un pitido constante que marcaba el ritmo de dos corazones luchando al unísono. Tras 14 horas de trabajo de parto, la doctora anunció que era el momento. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Elena empujó, un grito desgarrador que contenía el dolor y la esperanza de una década. Y entonces, a las 4:17 de la madrugada, un sonido lo cambió todo. Un llanto. Fuerte, claro, lleno de vida. El llanto de un bebé sano inundó el silencio de la habitación. La enfermera se lo colocó sobre el pecho a Elena, cuyo rostro, bañado en sudor y lágrimas, se transformó en una expresión de pura incredulidad y amor. Javier, que había permanecido fuerte durante todo el proceso, se derrumbó. Apoyó la cabeza en el borde de la cama y sollozó, un llanto liberador que arrastraba años de dolor, frustración y espera. Habían cruzado la meta. Su hijo Manuel estaba allí. La noticia del nacimiento de Manuel corrió por el pueblo más rápido que el viento. A primera hora de la mañana, alguien hizo sonar las campanas de la iglesia, un repique festivo y extraoficial, que anunció la buena nueva a todos los vecinos. La gente salía a las puertas de sus casas, sonriendo y compartiendo la noticia como si fuera un triunfo propio. Concha, al recibir la llamada de su hijo, se dirigió directamente a la iglesia. Varias vecinas que asistían a la misa matutina la vieron entrar, caminar hasta el altar y caer de rodillas, llorando de una manera que era a la vez gratitud, arrepentimiento y una alegría abrumadora. El milagro no era solo de su hijo y su nuera, era de todos. Días después, Javier llamó a la consulta del doctor Morales. No para regodearse, sino porque necesitaban el historial médico completo para el pediatra. La secretaria, que recordaba el caso, pasó el recado. Según contó más tarde, el doctor se quedó en silencio al otro lado de la línea durante un largo rato. Finalmente, balbuceó algo sobre casos que desafían las estadísticas y anomalías de 1 en 1.000.000, incapaz de encajar aquella realidad en sus ordenados esquemas científicos. Para él era una excepción inexplicable. Para Elena y Javier, era la prueba de que su fe no había sido en vano. El nombre que eligieron, Manuel, no fue casual. Significa Dios con nosotros. Porque en aquella pequeña habitación de hospital, rodeados por el amor y el asombro, sentían que, después de un largo y oscuro viaje, Dios finalmente había vuelto a casa con ellos. El regreso a casa con Manuel no fue un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una nueva y agotadora realidad que abrazaron con una gratitud casi dolorosa. La casa, que durante una década había sido un mausoleo de silencio, se llenó de repente con la cacofonía de la vida. El llanto agudo y exigente de un recién nacido, el suave murmullo de las nanas de Elena, el constante ir y venir de Javier calentando biberones en mitad de la noche. Los primeros meses fueron un borrón de pañales, noches en vela, y una fatiga tan profunda que a veces se sentían al borde del colapso. Pero cada uno de esos desafíos era un privilegio que habían creído perdido para siempre. Los registros fotográficos de esa época no muestran a dos padres sonrientes y perfectos, sino a dos supervivientes con ojeras profundas y una mirada de asombro perpetuo. Sostenían a su hijo con una mezcla de torpeza primeriza y una reverencia casi sagrada, como si tuvieran en sus brazos la prueba tangible de que la esperanza, incluso cuando parece irracional, es la fuerza más poderosa del universo.
Su hogar ya no era un espacio definido por una ausencia, sino un santuario abarrotado de pañales, biberones y el sonido inconfundible de un milagro respirando en su cuna. Habían pasado del vacío más absoluto a la plenitud más caótica, y nunca en sus vidas se habían sentido tan completos. La transformación de su estatus en el pueblo fue inmediata y profunda. Ya no eran los pobres de Elena y Javier, la pareja marcada por la tragedia silenciosa. Se convirtieron, casi de la noche a la mañana, en un símbolo viviente. La gente los paraba por la calle, no para ofrecerles una compasión incómoda, sino para mirar con asombro al bebé en su cochecito, como si necesitaran confirmar con sus propios ojos que la leyenda era cierta. Concha, la madre de Javier, experimentó la redención más visible. Su relación con Elena, antes tensa por la presión y los consejos no solicitados, se sanó por completo. Se convirtió en una abuela devota y omnipresente, cuya ayuda ya no era una intromisión, sino un pilar fundamental en la agotadora rutina de los nuevos padres. Pasaba horas meciendo a Manuel, contándole historias de santos y milagros, y en sus ojos se veía una mezcla de orgullo y un profundo arrepentimiento por el dolor que, sin querer, había causado. El respeto de la comunidad se manifestaba en pequeños gestos cotidianos que lo significaban todo. El panadero les guardaba siempre la hogaza recién horneada, el frutero les seleccionaba las mejores piezas, y nadie se atrevía ya a hacer comentarios sobre su vida. Habían dejado de ser una historia de fracaso para convertirse en el relato de esperanza del pueblo, una prueba de que, a veces, la fe silenciosa de dos personas puede reescribir el destino de una comunidad entera. Para Javier la llegada de Manuel fue el ancla que terminó de fijar su alma. Su taller de carpintería, que había sido primero su refugio del dolor, y luego el motor para salir de la deuda, se transformó en un lugar de creación gozosa. Su primer proyecto como padre fue la construcción de una cuna. No fue un trabajo rápido ni funcional. Fue una obra de arte. Durante semanas, los vecinos que pasaban por delante de su taller, lo veían trabajar hasta tarde, no con la tensión de antes, sino con una sonrisa serena en el rostro. Eligió la mejor madera de nogal, la lijó hasta que su superficie fue suave como la seda y talló a mano pequeños detalles en el cabecero, 2 olivos, símbolo de paz y resistencia, y una pequeña ermita en la cima de una colina. Cada viruta de madera que caía al suelo parecía llevarse consigo un trozo del dolor acumulado durante años. La cuna no era solo un mueble, era un testamento de su viaje. Era la materialización de una década de oraciones silenciosas, de una lealtad inquebrantable hacia su esposa, y de una esperanza que se había negado a morir. Cuando finalmente la colocó en la habitación de Manuel, Elena lo encontró allí, de pie, simplemente mirando su obra, con los ojos llenos de lágrimas. Sus manos, que habían construido tantas cosas para otros, habían creado por fin el objeto más importante de su vida, el primer hogar de su hijo. La historia de Elena trascendió rápidamente los límites del pueblo. Se convirtió en un susurro de esperanza que viajaba de boca en boca por toda la comarca. Unos meses después del nacimiento de Manuel, recibió la visita de una mujer de un pueblo vecino. Se presentó en su puerta con la mirada cansada y el corazón roto de quien recorre el mismo camino de infertilidad que ella había transitado. No venía a pedirle la fórmula de un milagro, sino simplemente a hablar con alguien que pudiera entenderla. Se sentaron en el patio, junto al invernadero de Elena, y durante más de 2 horas la mujer desahogó su frustración, su culpa y su desesperanza. Elena no la interrumpió. Simplemente escuchó, asintiendo con una empatía que ninguna terapia le había ofrecido. Cuando la mujer terminó, Elena no le habló de rezos ni de fe ciega. Le habló de la importancia de la rendición, de encontrar la paz en la aceptación y de reconstruir una vida plena con o sin hijos. Le contó que el verdadero milagro no fue el embarazo, sino la paz que lo precedió. Aquel encuentro fue el primero de muchos. Sin buscarlo, Elena se convirtió en una confidente para docenas de mujeres, un faro de consuelo en su tormenta. Su taller de costura se transformó a menudo en un espacio de terapia informal, donde el zumbido de la máquina de coser acompañaba confesiones y lágrimas, y donde el hilo que unía las telas también cosía las heridas del alma. El vínculo entre Elena y Javier, forjado en el fuego de la adversidad, alcanzó una profundidad que pocas parejas llegan a conocer. La experiencia compartida de la pérdida, la fe y el milagro los había unido de una manera casi mística. Ya no necesitaban palabras para entenderse.
Una simple mirada bastaba para comunicar el miedo, la alegría o el agotamiento. Su amor había madurado, despojándose de todas las expectativas sociales para convertirse en un pacto inquebrantable de compañerismo y apoyo mutuo. Los paseos dominicales a la ermita de la colina continuaron, pero su propósito había cambiado. Ya no subían para buscar consuelo en la resignación, sino para ofrecer su gratitud. Ahora, el trayecto lo hacían con Manuel a cuestas en una mochila portabebés. Se sentaban en el mismo banco de piedra mirando el pueblo desde la altura, y el silencio ya no era una oración de súplica, sino un himno de agradecimiento. Le enseñaban a su hijo los olivos centenarios, le señalaban el campanario de la iglesia, y le hablaban en susurros de aquel lugar que había sido el refugio de sus padres cuando el mundo parecía haberse olvidado de ellos. Aquella ermita, antes un símbolo de su renuncia, se había convertido en el altar de su nueva vida, el punto de origen de una historia que ahora por fin tenía sentido. Los años pasaron, y el eco del milagro se asentó en la normalidad de la vida cotidiana. Manuel creció y se convirtió en un niño alegre y revoltoso, cuyas risas y carreras llenaban cada rincón de la casa que una vez fue silenciosa. Elena y Javier envejecieron juntos, sus rostros surcados por las arrugas del tiempo, del cansancio y de la felicidad. La cuna de nogal fue reemplazada por una cama, y el taller de Elena se llenó de disfraces de superhéroes y remiendos en rodilleras de pantalones. Su historia se convirtió en parte del folclore del pueblo, un relato que los abuelos contaban a sus nietos en las tardes de verano para enseñarles sobre la resiliencia del espíritu humano. Ya no eran solo Elena y Javier. Eran la prueba viviente de que la vida a veces guarda sus mejores regalos para aquellos que han aprendido a ser felices sin ellos. Su viaje no les otorgó fama ni fortuna, pero les dio algo infinitamente más valioso: la paz de saber que habían enfrentado la noche más oscura y habían sobrevivido para ver el amanecer. Y así, Elena y Javier enseñaron a todos que los milagros no ocurren para desafiar a la razón, sino para recordarnos que el amor y la esperanza tienen una fuerza que ningún diagnóstico puede medir. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más testimonios reales de superación. Gracias por escuchar. Hoy, Manuel es un niño de risa fácil y rodillas casi siempre raspadas. Corre por el mismo patio que una vez fue el epicentro del silencio y la desolación de sus padres, llenándolo con el tipo de ruido alegre que Elena y Javier solo se habían atrevido a imaginar en sus sueños más lejanos. La vida se ha sentado en una rutina bendita, marcada por los horarios del colegio, los deberes sobre la mesa de la cocina y los cuentos antes de dormir. Sin embargo, las cicatrices de aquellos años de lucha no han desaparecido por completo. No son heridas que duelan, sino mapas grabados en sus almas, que les recuerdan constantemente el valor de lo que tienen. Se manifiestan en la forma en que Elena se detiene a mitad de una tarea para simplemente observar a su hijo jugar, con una gratitud tan intensa, que casi se puede tocar. O en la paciencia infinita de Javier cuando enseña a Manuel a clavar su primer clavo, una paciencia forjada en una década de espera. Su pasado no es un fantasma que los atormenta, sino un maestro severo que les enseñó la lección más importante de todas: que cada día de normalidad es, en sí mismo, un milagro extraordinario. No dan nada por sentado. Cada fiebre infantil, cada rabieta, cada pequeño logro, es vivido con una conciencia plena y una perspectiva que solo puede nacer de haber conocido el vacío más absoluto. Su legado para su hijo no será una historia de sufrimiento, sino un testimonio del poder del amor que lo trajo al mundo contra todo pronóstico. El taller de costura de Elena se transformó, de manera orgánica y no intencionada, en algo más que un lugar de trabajo. Se convirtió en un refugio, un confesionario laico para otras mujeres de la comarca atrapadas en el mismo laberinto de la infertilidad. La noticia de su historia, contada en susurros y con un matiz de leyenda, atraía a mujeres que llegaban a su puerta con la misma mirada de desesperanza que ella había llevado durante años. Elena las recibía, no con la autoridad de quien tiene una respuesta, sino con la humildad de quien conoce el camino. Mientras sus manos expertas guiaban la tela bajo la aguja, su voz serena les ofrecía el único consejo que sabía que era verdadero. No les hablaba de fe ciega ni les prometía milagros, les hablaba de la paz.
Les contaba cómo ella y Javier habían tenido que llegar al punto de la rendición total, de aceptar un futuro sin hijos, para poder salvarse a sí mismos. Su mensaje era radicalmente simple y profundamente sanador. Encuentra la manera de ser feliz ahora, con la vida que tienes. Porque la paz debe preceder al milagro, no depender de él. No ofrecía falsas esperanzas, sino una herramienta de supervivencia. Su legado no fue una fórmula para la maternidad, sino la enseñanza de que la plenitud de una mujer no se mide por la capacidad de su útero, sino por la resiliencia de su espíritu. Javier, por su parte, encontró su legado en la veta de la madera. Su trabajo, siempre honesto y robusto, adquirió una nueva dimensión. Cada mueble que salía de su taller llevaba implícita una historia de paciencia y fe. La cuna de nogal que construyó para Manuel se convirtió en una pieza icónica en el imaginario del pueblo, un símbolo tangible de un sueño hecho realidad. Pero su verdadera enseñanza se transmitía en silencio, en la forma en que trabajaba junto a su hijo a medida que éste crecía. Le enseñó que la madera más fuerte a menudo proviene de los árboles que han soportado los vientos más duros. Le mostró cómo un nudo o una imperfección en la tabla no era un defecto que desechar, sino una característica que, con la técnica adecuada, podía convertirse en la parte más hermosa de la pieza. Eran lecciones de carpintería que eran en realidad lecciones de vida. Su legado fue la demostración de que la verdadera fortaleza de un hombre no reside en su capacidad para imponer su voluntad sobre el mundo, sino en su constancia, en su lealtad silenciosa y en su habilidad para construir belleza y seguridad incluso cuando los cimientos de su propia vida tiemblan. El taller de Javier dejó de ser solo un lugar donde se fabricaban objetos para convertirse en una escuela donde se forjaba el carácter. La historia de Elena y Javier se tejió de forma indeleble en el alma del pueblo. Lo que comenzó como un cotilleo se transformó con el tiempo en una parábola local, un relato que servía para recordar a la comunidad el peligro del juicio rápido y el poder de la empatía. Las conversaciones en la plaza cambiaron. La gente se volvió un poco más cuidadosa con sus palabras, un poco más consciente del dolor invisible que otros podían estar cargando. La ermita en la colina, antes un lugar visitado solo por unos pocos devotos, adquirió un nuevo significado. Se convirtió en un destino para aquellos que buscaban, no solo consuelo religioso, sino también un espacio para la reflexión sobre la resiliencia humana. La pareja nunca buscó ser un ejemplo, pero su viaje se convirtió en un espejo para la comunidad, reflejando tanto sus defectos, la presión social, la curiosidad hiriente, como sus virtudes, la capacidad de proteger, celebrar y maravillarse colectivamente. Su legado para el pueblo fue una lección de humildad. Les recordaron que las batallas más grandes a menudo se libran en silencio, a puerta cerrada, y que la fe más profunda no es la que se proclama a gritos en la iglesia, sino la que se sostiene en un susurro entre dos personas que se niegan a soltarse la mano en la oscuridad. El viaje de Elena y Javier nos enseña que, a veces, el destino no se puede vencer luchando de frente, sino rindiéndose a él con una fe inquebrantable en algo más grande que el propio deseo. Su historia no es sobre un diagnóstico médico que fue desafiado, sino sobre un espíritu humano que se negó a ser definido por él. Nos recuerda que la esperanza no siempre es un grito ruidoso. A menudo es la calma silenciosa que se encuentra en la aceptación, la fuerza que emerge no de la certeza de una victoria, sino de la paz de saber que has hecho todo lo posible, y que el resto ya no está en tus manos. Su vida es un testimonio de que los verdaderos milagros no son aquellos que rompen las leyes de la naturaleza, sino los que sanan un alma rota, reparan un amor que se resquebraja y transforman el dolor más profundo en una fuente de sabiduría y compasión para los demás. Si la historia de Elena y Javier te ha recordado que la esperanza puede encontrarse en los lugares más inesperados y que cada acto de fe, por pequeño que sea, tiene un poder inmenso, comparte este vídeo. Hay muchas historias como esta que merecen ser contadas. Suscríbete al canal para formar parte de una comunidad que cree en la fuerza de la resiliencia humana. Gracias por habernos acompañado hasta el final.